Sin duda, una de las formas más rápidas de empezar a ganar dinero por internet estando encuestas en línea. El problema de esto es que en muchas ocasiones al momento de estar haciendo las preguntas filtro, pues no las llegamos a pasar y nos sale el condenado anuncio de que tu perfil no es apto para esta encuesta. El día de hoy te voy a mostrar un par de trucos secretos, que no son tan secretos, que te van a ayudar a calificar a una mayor parte de encuestas que existen dentro de estas plataformas. Si no me conoces, déjame que me presente. Soy Harry y creo contenido, al menos en este canal, de cómo empezar a generar ingresos en línea. O te enseño cosas para que después las puedas monetizar. Y llevo haciendo dinero en internet desde hace más de 10 años, así que espero que esta información te sirva. Una de mis páginas favoritas para poder contestar dinero con encuestas es Gsense, anteriormente conocido como ClickSense. Lleva más de 10 años en el mercado pagándole a sus usuarios por contestar encuestas. Y siento que ha ido aumentando un poco más el pago que se le da a estos usuarios. No te voy a explicar cómo funciona la plataforma porque para eso ya tengo un tutorial al respecto, pero igual te dejo el enlace en la descripción, que es un enlace de referido que puedes utilizar si me quieres apoyar. Vamos a ver cómo funciona normalmente este tipo de preguntas filtro y hasta qué momento puedes empezar a estar atento a esto. Cuando te pregunten si tienes carro, tienes que decir que sí, que tienes más de 2 autos y que son autos del año pasado y de este año. ¿Por qué? Porque normalmente son empresas que tienen preguntas sobre carros. También si son preguntas sobre alcohol o cigarros, eres una persona que fuma mucho y que también que toma muchísimo alcohol. ¿Y por qué te estoy diciendo todas estas cosas? Porque normalmente estas encuestas o estas preguntas filtro se basan en un perfil en específico que consuma ese tipo de producto. No sirve absolutamente de nada hacerle una encuesta de cigarros a alguien que no fuma o una encuesta de autos a alguien que no tiene un carro. Sí, tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo desde el principio, ¿no? No tengo por qué escribirlo aquí en video. Y antes de que digas, ay Harry, pero es que esto no es algo correcto, te recuerdo que están pagando alrededor de 30 centavos o te están pagando alrededor de $1 por 30 minutos de tu tiempo y que obviamente una persona que tiene esos recursos y que tiene esa cantidad de cosas, pues no va a estar contestando encuestas por esa cantidad de dinero. A veces cosas como que ganamos $1,000,000 al año es la única forma en la cual podemos calificar. También poner que trabajamos en la parte de la industria de la computación o de cierta industria. Y un pequeño tip que te puedo dar también es cuando te preguntan si tú o alguien de tu familia trabaja en alguna de las siguientes empresas, siempre tienes que decirle que no, en ninguna de las anteriores. Que si bien a veces te puede rechazar, en la mayoría de las veces te puede aceptar, porque no les conviene que estés trabajando para la competencia o que seas parte de la misma marca. También si te preguntas si has contestado una encuesta parecida a esta anteriormente, siempre tienes que decirle que no, porque pues no les interesa eso. Si te preguntan si tienes hijos o esposa, tienes que decirles que sí, porque a veces son encuestas que van dirigidas a padres de familia y pues también te puede servir. De los hijos, pues básate en las edades más comunes, un adolescente y un niño. Edades pues pueden variar. También tienes que poner que tú eres la persona que toma todas las decisiones de la casa, las decisiones económicas, las decisiones de qué se va a comer, todo en general. Mascotas también tienes un perro y un gato. Ahí puede variar, no es tan necesario. Si te preguntan si viajaste en los últimos meses, tienes que decir que sí, que has viajado a muchas partes del país y que también pues haces vuelos de forma frecuente, también que te hospedas en hoteles de forma frecuente. Vaya, que la base de todo esto para poder calificar en todas estas preguntas de encuestas es ponerse mucho en la cabeza de la persona que te está poniendo esa encuesta, porque si vas con la idea de contestar con otro tipo de respuestas, pues va a ser un poco difícil que te acepten. Si te preguntan si vives en una casa comprada o rentada, siempre ponle que estás en una casa comprada. Los ingresos son de 123,000 pesos al año. Yo sé, yo quisiera ganar eso también, pero no se puede. Que te encanta ver películas, que te encanta jugar videojuegos. Si te dicen que padeces alguna enfermedad, tienes que ponerle que sí. Ponle unas 3 enfermedades. Que si usas lentes, ponle que usas lentes. Si tienes moto, ponle que tienes moto. Y ya sabiendo esto, te puedo asegurar que vas a calificar en más de una encuesta. Yo he compartido este tipo de tips dentro de mis directos en Twitch, por si te quieres pasar por ahí. Y a muchos les ha servido. He recibido bastantes comentarios de personas que pues están percibiendo alrededor de entre unos 50, 60 dólares al mes. La verdad es que con esto no te vas a hacer rico ni mucho menos, pero te va a servir mucho para tener un ingreso adicional, para amortiguar o tener un colchoncito al final del mes. Y les menciono esto de una vez. Claramente, si tú quieres tener un ingreso fijo donde no le tengas que dedicar tanto tiempo, pues tienes que empezar a trabajar en algún proyecto, como un canal de YouTube, creando tu música, que ya tengo un tutorial al respecto, y entre otras cosas que pues ya estaré hablando más adelante dentro de este canal. Pero
Pero nunca está de más tener un ingreso adicional para comprarnos nuestras cositas o simplemente empezar a ahorrar un poquito. Digo, créeme que Gsense me ha sacado de bastantes problemas en su momento, entonces estoy muy agradecido con esa página. Como siempre, te dejo el enlace en la descripción. Que tengas un bonito día, que la fuerza te acompañe y felices ingresos.